Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo sobre música porque vamos a hablar de jazz. Este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la cual hablamos acerca de los músicos de jazz que a mí más me interesan, algunos más conocidos que otros, discos, películas, documentales, libros, todo lo que más me interesa de lo que yo considero que es el mejor jazz y el más interesante. Y en esta ocasión vamos a hablar de un disco que realmente es un encuentro que tuvo lugar en 1961 y eso supuso la grabación de un disco muy interesante para Verve Records, pero no pararía ahí, sino que habría otros reencuentros, otras reuniones que darían lugar a más discos entre estos dos músicos excepcionales que son, por un lado, el pianista Oscar Peterson y por otro lado el vibrafonista Milt Jackson. Y seguro que ustedes ya saben que estoy hablando de este disco que aquí está en esta edición de Digipack de Verve Master Edition, que es Very Tall, muy alto. Oscar Peterson con Milt Jackson, disco de 1961, una inmensa maravilla, un disco que está entre los mejores grabados por estos dos magníficos jazzmen. Y hablando de Oscar Peterson, bueno, hay que decir que evidentemente es un pianista que aparece en tantos discos del sello Verve, acompañando a un enorme número de músicos y vocalistas y también como líder, que casi parece que tuviese Oscar Peterson el don de la ubicuidad. En todo caso, está claro que Norman Granz, sobre todo durante la etapa en la que dirigió Verve, mantuvo continuamente empleado a Oscar Peterson, que aquí podemos ver en la cubierta de este disco Very Tall. Y una de las mejores colaboraciones en Verve de este gran pianista que es Oscar Peterson es precisamente este disco que les muestro a cámara, Very Tall, con el vibrafonista Milt Jackson. Un disco que resulta un éxito artístico y que es uno de los puntos álgidos de las carreras de ambos músicos, precisamente porque ambos comprenden que lo más adecuado es escucharse mutuamente y darse espacio el uno al otro. Un pianista tan expansivo como Oscar Peterson no pisa en ningún momento a Milt Jackson, lo respeta enormemente, y un músico de las cualidades musicales tan impresionantes como el vibrafonista Milt Jackson reconoce la calidad musical de Oscar Peterson y tampoco lo pisa en ningún momento. Si Milt Jackson ya es relajado de por sí, aquí en este disco parece estarlo todavía más. Y Oscar Peterson, por su parte, explora ese lado más sutil que también tiene, acompañando con esmero y de manera muy efectiva, sin buscar protagonismo y compartiendo adecuadamente dicho protagonismo con Milt Jackson. Y para ello, Oscar Peterson cuenta además con la ayuda inestimable de dos músicos que lo entienden a la perfección porque se pasaron muchísimo tiempo tocando con él. Por un lado, Ray Brown al contrabajo y por el otro lado, Ed Thigpen a la batería. Ambos músicos sobrios, inteligentes, en una sesión deliciosa con el piano de Oscar Peterson y el vibráfono de Milt Jackson. Por cierto que Milt Jackson y Ray Brown se conocían de sobra en estos momentos. Llegados a 1961 ya se conocían muy bien porque habían tocado juntos en los años 40 en la orquesta de Dizzy Gillespie, en la que, por cierto, también tocaba el piano John Lewis y la batería Kenny Clarke.
Más o menos, por tanto, tenemos ahí los orígenes, la génesis, los primeros contactos de lo que sería posteriormente el Modern Jazz Quartet con Milt Jackson al vibráfono. Y por supuesto, en ese Modern Jazz Quartet, Milt Jackson tuvo una importancia enorme también. Este disco que aquí tengo en mis manos se grabó en Nueva York en septiembre de 1961. Norman Granz ya no era en esos momentos el dueño, el director de Verve Records, pero seguía relacionado con la dirección de la carrera de Oscar Peterson, aunque ya no producía realmente sus discos. De hecho, Jim Davis es quien aparece aquí en este disco como productor. Y ya desde el inicio de On Green Dolphin Street, vemos que estamos ante una sesión realmente especial. Al parecer, una sesión con escasos ensayos previos a la grabación en sí y con un Oscar Peterson que, por así decirlo, se contagia de esa relajación tan típica de Milt Jackson y se nos aparece, por tanto, más calmado, atacando el piano con mayor suavidad en esta primera pieza que es On Green Dolphin Street. La melodía se presenta al principio y después de varias improvisaciones y solos que en general suenan bastante contenidos, no demasiado expansivos, se regresa al final a esa melodía principal de un tema que ya es clásico. El siguiente tema, Heartstrings, de Milt Jackson, compuesto por el vibrafonista, en ese tema podemos asistir al lado más lírico, más romántico de Milt Jackson, que domina con su vibráfono esta pieza, que contiene además un solo apropiadamente etéreo, casi evanescente, de Oscar Peterson, y en más de una ocasión escuchamos cómo Ray Brown utiliza el arco tocando el contrabajo en esta Heartstrings. Se subraya a continuación el elemento claramente bluesero y claramente gospel también de la work song o canción del trabajo de Nat Adderley. Y aquí, en este tema, bueno, en este tema, la work song compuesta por Nat Adderley, la interacción entre el vibráfono y el piano es absolutamente maravillosa. Escuchando esta work song, esta versión de work song, hay que prestar muchísima atención a esa interacción entre vibráfono y piano, aunque en este caso, de nuevo, el protagonismo es sobre todo para Milt Jackson, que improvisa sobre esa melodía de Nat Adderley de una manera sencilla, pero muy efectiva. Hay, eso sí, un solo de Oscar Peterson puntuado con mucha fuerza por la batería de Ed Thigpen, que es de los mejores, de los más interesantes momentos de Oscar Peterson en este disco. Luego nos encontramos con un tema que uno realmente no espera, que es una cierta sorpresa, que es John Brown's Body. Es decir, es ese mismo tema que conocemos, no tanto por su título, sino por ese estribillo de Glory, Glory, Hallelujah. Que hay muchas versiones diferentes, pues aquí tenemos una versión jazzística del cuerpo de John Brown, Glory, Glory, Hallelujah. Que es una colaboración además en este tema, un tema tradicional, pero el arreglo de este tema es una colaboración, por lo que parece, entre Oscar Peterson y Milt Jackson. Elección, como digo, sorprendente, pero de nuevo efectiva, porque
según las notas originales del disco, escritas por el crítico Nat Hentoff, se convierte en una celebración de la libertad. Desde luego es un tema de la guerra civil estadounidense y aquí se arregla de tal manera que a oídos de Nat Hentoff es una celebración de la libertad. Es una interpretación que de hecho va de menos a más, con un inicio relajado en el que se nos presenta sutilmente la melodía y poco a poco va adquiriendo más y más fuerza, más y más intensidad, y es un tema que funciona muy bien en este contexto de cuarteto con Oscar Peterson, Ray Brown, Ed Thigpen y Milt Jackson. Tenemos después un tema de Rodgers y Hammerstein que es A Wonderful Guy, un tipo maravilloso, y ahí el diálogo entre Peterson y Jackson también es excelente porque da la sensación de que ambos se inspiran mutuamente a lo largo de esta interpretación, ayudados en especial por el contrabajo de Ray Brown. Y esto es lo que decía anteriormente. No se pisa uno al otro, sino que se escuchan mutuamente Jackson y Peterson y de esa manera pues se inspiran el uno al otro y el resultado, pues tanto en John Brown's Body como en este Wonderful Guy, es realmente maravilloso. Y precisamente si Ray Brown tiene importancia en este tema de Rodgers y Hammerstein, en el siguiente, que es Reunion Blues, el que cierra el disco, va a ser precisamente Ray Brown quien con su contrabajo exponga la melodía principal de Reunion Blues, el blues de la reunión, una pieza original de Milt Jackson que es un perfecto fin de fiesta para una sesión memorable que desde mi punto de vista se encuentra entre lo mejor de todos los trabajos de los músicos que aquí participan. Interesante que sea el contrabajo de Ray Brown, que es un contrabajista que por supuesto sabe puntuar el ritmo, sabe soportar a sus espaldas el ritmo de todas las piezas, pero que también, dado el caso, es un contrabajista con un tono muy melódico que sirve en este caso para introducir la melodía principal y después sobre esa melodía los demás músicos empiezan a regalarnos sus solos y sus improvisaciones, cerrando el disco de una manera excelente, en un punto realmente muy alto. En todo el disco, Milt Jackson lleva a rajatabla esa filosofía de la que en alguna ocasión ha hablado, de la que en alguna ocasión habló a lo largo de su carrera, de no complicar innecesariamente las cosas. Esto se lo explica a Nat Hentoff en las notas de este disco diciendo lo siguiente: tengo una filosofía sencilla para la vida. Esto es lo que dice Milt Jackson. Tengo una filosofía sencilla para la vida. Las cosas reales, eso es lo que es importante. No hago nada complicado a menos que sea absolutamente necesario. Y pues en parte, gracias a que lleva eso a cabo, esta colaboración funciona a las mil maravillas. Y además es la primera colaboración entre Milt Jackson y Oscar Peterson de las varias reuniones que van a tener lugar entre estos dos músicos en años subsiguientes. De hecho, habrá dos colaboraciones más para el sello también de Norman Granz, Pablo Records, con el paso de los años, y después una de 1972 para el sello MPS o MPS, el sello alemán. Y aquí está
también tengo esta colaboración de la que en algún momento hablaré, porque hoy se trata de hablar de Very Tall, que es la génesis de todas las colaboraciones entre Milt Jackson y Oscar Peterson, pero hay más. Hay dos para el sello Pablo, con el paso de los años. De hecho, creo que tengo una de esas dos por lo menos. Y después esta, que es la segunda que más me gusta, por supuesto, para conocer o entrar en las colaboraciones entre Milt Jackson y Oscar Peterson, hay que escuchar Very Tall primeramente. Pero este Reunion Blues de 1972 para el sello alemán MPS, también es muy interesante. Y curiosamente, además de algún tema de Benny Carter, además de incluir Someday My Prince Will Come, y de nuevo tenemos una nueva versión de Reunion Blues, algún estándar como When I Fall in Love, tenemos también, y se abre el disco de una manera sorprendente, con una versión jazzística del I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Bueno, este es, yo diría, el segundo más interesante de los discos que grabaron juntos Oscar Peterson y Milt Jackson. Y lo recomiendo también. Algún día hablaré de él, pero hoy quería entrar por la puerta grande en la colaboración entre estos dos magníficos músicos con este disco de 1961 para Verve Records titulado Muy Alto, Very Tall. Una magnífica colaboración que, como pueden ver, se publicó en la versión o en la edición de Master Edition de Verve, en versión Digipack. Se puede abrir así, tienen ustedes el disco ahí, y después también hay en la parte interna un libreto en el cual hay nuevas notas y también las notas originales de Nat Hentoff. Por cierto, que es curioso que Nat Hentoff en esas notas critica un poco el estilo a veces expansivo, el estilo a veces rimbombante de Oscar Peterson, lo cual me parece muy curioso que en un disco en el cual Oscar Peterson es uno de los dos líderes, es un encuentro entre dos grandes del jazz, pues Nat Hentoff, el crítico, se ponga a decir cosas no del todo positivas de Oscar Peterson, aunque queda claro que este es un disco que le ha gustado y que además aprecia el hecho de que Milt Jackson haya ejercido, en cierto modo, pues una influencia tranquilizadora, una influencia relajante sobre Oscar Peterson, y los dos, desde luego, se entienden en este álbum a la perfección. A mí me parece excelente, y si ustedes quieren entrar en las colaboraciones entre Oscar Peterson y Milt Jackson, este Very Tall de 1961 es el disco que deben escuchar, y después, si les interesa, pues este de 1972, grabado 11 años después, pues también es un disco interesante para el sello MPS de Alemania, el sello de Joachim Behrendt, y después habría otros dos discos más entre estos dos músicos, dos reuniones más entre Jackson y Peterson para el sello Pablo Records. No sé qué piensan ustedes acerca de Very Tall o de las otras colaboraciones entre Oscar Peterson y Milt Jackson, pero si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Díganme qué les parecen estos músicos, las colaboraciones entre ambos, cuáles de ellas les parecen más interesantes, y podemos entrar en una conversación sobre todo ello a través de los comentarios. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. He grabado este vídeo a finales del mes de diciembre del año 2024. Va a ser uno de los últimos vídeos que se va a publicar en mi canal Antón GF en este año 2024, y quiero que sea, como siempre, una invitación a que escuchen la música que hicieron juntos el vibrafonista Milt Jackson y el pianista Oscar Peterson, en este caso el disco Very Tall, producido por Jim Davis en 1961 para el sello Verve.
además con otros dos músicos excepcionales como son Ray Brown y Ed Thigpen, que durante muchísimo tiempo tocaron con Oscar Peterson. Nada más, este vídeo se publicará muy pronto. Mío es el copyright del vídeo, que saldrá, como digo, muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin recordarles que esto lo dijo el gran Duke Ellington, también el gran Billy Strayhorn. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Así que continúen escuchando buen jazz y muchas gracias por su interés, como siempre, en estos vídeos que se encuadran dentro de la serie Impresiones sobre Jazz en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias también por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo. Disfruten de Oscar Peterson y Milt Jackson, disfruten del buen jazz y hasta la próxima ocasión.